¿no? La Biblia presenta comparaciones eh, diversas con el fin de enseñarnos la voluntad de Dios. Por eso miramos en la Escritura que constantemente hace uso de figuras en las que compara una cosa, por ejemplo, con otra. De pronto, así como en este pasaje, hallamos una comparación en relación, por ejemplo, con la luz. La vida del creyente se ve relacionada con la luz, pero no solo eso, hay otras figuras. Así encontramos en la Escritura muchas cosas. Se habla del día, se habla de la noche, se habla de diversas cosas, en muchos casos haciendo comparación con las cosas que vivimos. El título del sermón es Encendido y Apagado. Parece como un anuncio, no sé cómo, pero es Encendido y Apagado, sermón número 10 del capítulo 13 de Proverbios, y hicimos la lectura bíblica de Proverbios 13:9. Dice la Escritura que la luz del justo aumentará, y por el contrario, eh, la del impío se va a apagar. Bueno, aquí encontramos una metáfora sobre la luz. Una metáfora es una comparación. Para explicar una cosa se usa otra cosa, algún elemento visible, por ejemplo. Entonces, hay una metáfora de la luz y específicamente se habla del brillo de la luz brillando. Pero también es interesante que la metáfora se extiende porque habla de una alegría de la luz. Entonces, esto vemos que es una comparación también añadida. No solamente se habla de luz, sino también se habla de alegría. Para nosotros, como fuera algo físico y luego algo psíquico, alguna emoción, por ejemplo, de alegría que se experimenta. Entonces, vemos aquí una metáfora extendida. Vemos una metáfora extendida. La luz en relación con la alegría. Podríamos bien preguntarnos o decir qué metáfora tan extraña hasta cierto punto, pero también para comprenderla debemos tomar en cuenta la siguiente parte, porque hay una parte siguiente y eso me parece que nos permite también mayor comprensión de lo que se está diciendo. La lámpara de los impíos se va a apagar. Entonces hay el justo, la luz del justo se alegrará, y en contraste la lámpara de los impíos será apagada. Bueno, decía que se habla de luz en relación con la alegría, por un lado, y se habla de un apagado que podemos bien relacionar, por el contrario, con el pesar. Es decir, si se está haciendo un contraste, para nosotros es válido hasta cierto punto decir, pues, la primera sentencia en la que se habla del justo, se está hablando de una lámpara que se alegra, que aumenta, eh, en una lámpara más dinámica, porque la alegría tiene que ver con dinamismo. Pero por el contrario, la del impío se apaga, y si en una parte se está hablando de alegría, bien podemos pensar y relacionar la siguiente parte con tristeza, incluso, por ejemplo, con pesar. Y ya nos podemos imaginar para aquella época que era apagársele la lámpara a alguien. Incluso todavía en zonas rurales, por ejemplo, rancherías, que a alguien se le apague la lámpara. Ya nos podemos imaginar lo que en las culturas antiguas significó o representó que a alguien se le apagara la lámpara.
Bueno, acerca de esta comparación debemos decir varias cosas porque hay que dejar claro que las metáforas ciertamente tienen utilidad, esas comparaciones, pero también tienen limitación. Cuando hablamos un lenguaje metafórico o cuando hablamos de manera metafórica, tiene utilidad lo que hablamos, pero también tiene limitación. Por ejemplo, esto de lo que se denomina, por ejemplo, la cadena alimenticia en relación con los animales. Eh, es el comparativo de cómo un animal come a uno, este come a otra especie, bueno, viene así como digamos en línea y se habla generalmente así, de forma metafórica, se habla de una cadena alimenticia. Ahora, pero también hay que decir que esa comparación, esa metáfora está limitada, porque en el mundo de los animales no hay un cierre, como por ejemplo puede serlo el de una cadena, en el caso, ¿no? Como decir, por ejemplo, usando esa metáfora o alguna otra, generalmente la metáfora tiene cosas muy útiles, representa cosas, habla de cosas muy útiles, pero también las metáforas tienen limitaciones. ¿En qué sentido digo esto? Por ejemplo, la alegría no es literalmente luz. Puede estar oscuro y alguien estar alegre. No, desde luego no pensamos que por completo la luz esté, que la luz, por ejemplo, sea la alegría o viceversa, que la alegría sea la luz. Por eso decía, puede estar apagado, puede no haber luz y alguien estar contento. Entonces, aquí se usa un lenguaje metafórico, pero no es no debemos pensar que la luz es literalmente la alegría. Es solamente una metáfora que llega hasta un punto. Es una comparación ciertamente muy provechosa, pero tiene sus limitaciones. Podemos pensar, por ejemplo, qué significado tenía la luz en aquellos tiempos cuando, por ejemplo, no se inventaba aún la luz eléctrica a la que hoy estamos ya muy acostumbrados. Incluso nacemos, por ejemplo, en algunos casos, y ya estamos muy acostumbrados a la luz energética. En aquellos tiempos, pues Dios había dispuesto de dos cosas para poder ver la gente. Por un lado el sol para el día y por otro lado el fuego para todas las ocasiones en que no se podía tener visibilidad, se hacía uso del fuego, por ejemplo, por medio de alguna lámpara. Era la lámpara en aquel tiempo no es la lámpara que conocemos hoy. Hoy las lámparas, pues ordinariamente en las casas, es muy raro que en la ciudad alguien tenga una lámpara que haya que encender con fuego. Eso es muy, muy extraño. Comúnmente compramos ya una lámpara que se conecta, se carga por algún cable y la lámpara puede durar, por ejemplo, 2 horas, 3 horas. Incluso estamos acostumbrados ahora a la lámpara que nos brinda el celular con alguna función. Le damos un clic ahí a algún botón y nos da luz. Y podemos ver donde esté oscuro, podemos ver en el horario que sea y en el espacio que sea. Estamos acostumbrados a eso nosotros, pero los antiguos, si no tenían el sol, es decir, si era de noche, requerían forzosamente una lámpara encendida con fuego, porque Dios había dado, digamos que esas dos cosas para alumbrar. Y por eso la Biblia, mirando Dios, la importancia que para la gente tenía la lámpara, la importancia que para la gente tenía, por ejemplo, el fuego, del cual procedía la luz, para poder ver, la escritura hace muchas comparaciones en relación con la luz. Por ejemplo, habla de la claridad, habla del día, frases como somos del día. Por ejemplo, incluso cuando se habla de la vista, se dice, no es por vista, es por fe.
Cuando la Biblia, por ejemplo, habla de la vista, se sobreentiende que es una vista, desde luego, que goza previamente de luz porque se puede ver. De otra forma no se podría ver. Entonces, la escritura habla así de distintas, en muchas partes, no solamente en los proverbios, en el resto de la escritura, se hace referencia a esto. Y en aquel tiempo, desde luego, la luz pues era muy valorada. Pero ahora miramos, por ejemplo, la luz es de vital importancia porque permite el desarrollo y la cultura. Eso es una cosa digna de notar. La luz permite el desarrollo, la luz permite la investigación, la luz permite que podamos aprender a escribir, la luz permite que podamos aprender a leer. Es gracias a la luz que podemos darnos cuenta, aprender diversas cosas. Es gracias a la luz que podemos aportar inventos de cosas diversas. Y es gracias a la luz que se desarrolla la cultura en general. Es gracias a la luz. Entonces, la luz, desde luego, ha sido un elemento vital para todo lo que es el desarrollo de la cultura. Y por eso decía que en su momento el sol permitió eso. El sol es ciertamente un astro de distintos gases que constantemente está en reacciones, digámoslo, químicas, y ahí está. Por eso nunca se apaga su luz, siempre es constante. Pero ¿qué sucede? En su momento y hasta los días actuales ha representado desarrollo cultural, la luz. Es decir, pues en el día cuántas cosas se pueden hacer, cuántas mujeres bajo la luz del día cocinan e inventan, por ejemplo, nuevas combinaciones. ¿Cuántas dicen, a ver, le voy a agregar esto, le voy a agregar esta otra cosa? Y es gracias a la luz que pueden hacer esto. Por ejemplo, en el ámbito de la cocina, de la gastronomía, en el ámbito, pudiéramos hablar de la mecánica y de cuantas cosas más se nos ocurra, el sol es un elemento vital. En el día muchísimas cosas se hacen. Por eso decimos el sol, desde luego, es un elemento de desarrollo. Por eso la escritura, cuando habla de la luz, pues hace referencia en distintas figuras a la luz, a la claridad del día, y eso hasta la actualidad, hermanos, sigue vigente. Por ejemplo, miren, para nosotros, alguien nace y dicen, da a luz. De la mujer se habla, dar a luz. El niño sale y ahora puede ver. Por ejemplo, decimos frases como sacar a la luz tal cosa. Sacó a la luz tal concepto. Sacó a la luz tal idea. Se dan cuenta de que usamos la figura de la luz. Por ejemplo, en cuántas poesías, en cuántas, de cuántas canciones podríamos hablar donde se habla de la claridad de la luz como una cosa comparativa de mucho valor, e incluso periodos de la historia relacionados con la luz. Por ejemplo, miren, se habla de el siglo de las luces. Nosotros, por ejemplo, por muchos ejemplos en clases, por causa del colegio, se habla, por ejemplo, de la era de la Ilustración. Cuando hablamos, por ejemplo, del siglo XVIII y decimos la Ilustración, ya allí nos damos cuenta, va la palabra luz, porque es ilustrar, es dar luz a algo, es como, digamos, alumbrar algo. Cuando hablamos de la Ilustración, cuando hablamos frases incluso como la que citaba, dar a luz, cuando, por ejemplo, se dice, mira, esto es muy visible, esto está a todas luces. Mira, a todas luces está esto, que es algo, por ejemplo, sabido. Y se habla de la expresión a todas luces, cuando la que citaba también, sacar a la luz. Y así podríamos, por ejemplo, tomar el diccionario, buscar en la palabra luz y va a dar todas los usos que se le da a la palabra luz en relación con muchas cosas. Todo lo que sea de alumbrar, es decir, algo está aquí bajo escondido algo, lo saco a la luz. Y entonces se usa la figura de la luz. Bueno, por eso decía que la escritura pues constantemente habla de la luz.
en un sentido comparativo en muchas formas. Y decía que su importancia por eso en la actualidad pues sigue siendo vital, así como en aquellos días ellos valoraban, por ejemplo, la luz que les venía por medio del fuego. Hoy para nosotros los focos pues siguen siendo vitales. Sin embargo, decimos, bueno, la luz ciertamente no es, por ejemplo, la alegría. Un foco puede en algún punto representar alegría, pero también en algún momento un foco puede representar molestia. Solo nada más pensemos, hay quienes al dormir no soportan en lo más mínimo algo de luz y que alguien les prenda el foco puede ser algo muy molesto. Y allí la luz, en lugar de relacionarse con la alegría, se relaciona con la molestia. Por eso decimos que es una metáfora, pero limitada. ¿Por qué? Pues porque la luz en algún momento puede representar alegría, pero también en otros momentos puede representar carga. Pues lo que vive mucha gente, los pagos de luz, ¿no? En algún punto dicen que molestia es que me llegó este recibo, si bien es cierto, uso mucho la luz, pero me da pesar, me afecta económicamente tener que pagar esta cantidad. Entonces, la luz, desde luego, no en todos los casos se relaciona con la alegría. Por eso hago mención desde el inicio de que esto es algo metafórico, porque desde luego no en todos los casos la luz estará relacionada con la alegría. Incluso la misma oscuridad no la podemos relacionar siempre, por ejemplo, con el pesar. La oscuridad en algún momento para alguien que está desvelado, ya está cansado en alguna casa y por ejemplo, por alguna cosa se va la luz y el resto de la familia se ve obligada ya a dormir cuando él, como estaba desvelado, ya tenía sueño, a él le favorece mucho la ida de la luz. Entonces, esta metáfora nos hace entender desde luego que la luz no es sinónimo de alegría, sino es un comparativo general, porque digamos que en la generalidad la luz se relaciona con la alegría, aunque no en todos los casos, pero sí solo en la generalidad. Pero ahora, a lo que va el pasaje es al brillo o apagamiento en el caso de los justos, al brillo de su luz que recibe alegría, o bien en el caso de los impíos, al apagamiento, a la oscuridad. Pero esto se habla en relación con el apego o bien el desapego a la ley. Es decir, el hombre apegado a la ley tiene luz y esa luz se alegra. El hombre, por otro lado, desapegado a la ley, eh, eh, lejos de luz, ahora obtiene oscuridad, porque es lo que sucede cuando la lámpara se apaga. ¿Y eso qué debe traer? Pues cuando a alguien se le va la luz, ordinariamente se nos va la luz y tenemos pesar. Nos pesa simple y sencillamente cuando se va la luz, incluso en el mero día que nos digan, ahorita no hay luz. Hay casos incluso, y mucho sucede, que incluso no ocupando la luz, nos da pesar que se haya ido la luz. Y eso que no la estamos usando. Y eso que no estamos prendiendo algún aparato, por ejemplo, electrodoméstico, por ejemplo. Y eso que no estamos usando alguna luz del foco, luz eléctrica, por ejemplo. Sin embargo, saber, se fue la luz, trae un tipo de pesar, sobre todo por el futuro, porque si esto da que la luz se fue y va a dar la noche y no llega la luz, naturalmente, pues ya se está pensando, a ver si no tarda mucho, porque ya más tarde puede afectar. O bien empieza a afectar cosas de pronto, como es el caso de lo que se guarda en un refrigerador. Tarda la luz un poco más en llegar y mientras lo que está en el refrigerador se empieza a afectar, no en principio, no tal vez, posiblemente no en una hora, dependiendo dónde esté lo refrigerado, qué producto sea, tal vez en una hora no se siente mucho eso, pero si ya la luz se va 3 horas, 4 horas, 5 horas, ya no se diga un día, pues ya vemos la afectación, por ejemplo, en relación con lo que se ha guardado en un refrigerador. Pero bueno, esto decía porque
La escritura habla de ese brillo de la luz en relación con la alegría en cuanto al justo, y habla del apagamiento de la lámpara en cuanto al impío, lo que nos lleva desde luego a pensar en contraste con la luz y la alegría, pues nos lleva a pensar la oscuridad con el pesar. Pero esto tiene algo aquí, aquí hay algo que tiene profundidad. Por ejemplo, la obediencia a la ley, también hay que decir lo metafórico aquí. La obediencia a la ley no es alegría constante. No trae el hombre que dice, yo guardo lo que dice la ley todo el tiempo. No siempre estará alegre. Y es que hay una razón. Eh, para entender esto, tenemos que ligar lo que este pasaje dice, lo que la palabra de Dios dice aquí, tenemos que verlo relacionado con la obra que Dios hace en nosotros. Cuando Dios obra en nosotros, cuando llega a nuestra vida, realiza una obra particular en nosotros. Esto nos recuerda que la Escritura tiene una unidad de mensaje. Bueno, Dios realiza un perfeccionamiento en nosotros precisamente porque no somos perfectos. Y Él, con el fin de perfeccionarnos, nos debe infligir sufrimiento, nos debe infligir dolor, nos debe infligir en muchos momentos incluso pesar, carencia y cuantas cosas se nos puedan ocurrir. Porque así es la estructura del trato divino, porque precisamente en el mundo que Él ha hecho, la estructura del mundo es así. Alguien dice, quiero hacer una carrera. Bueno, pues va a tener limitaciones. Ahora mucho de su tiempo lo va a ocupar para estudiar, para ir a la institución a la que se inscriba, va a ir a estudiar, pero también fuera del tiempo que esté estudiando, tiene que ocupar minutos, horas, lo que sea necesario para hacer, por ejemplo, lecturas, cumplir con trabajos, escribir, lo que tenga que hacer. Entonces, si quiere obtener una carrera, debe tener carencias, porque así es la estructura. A ver, quiero lograr esto. Ah, sí, pues debo tener carencias. Necesito concursar para tal cosa. Tendré carencias. Debo renunciar a esto, debo tener, desde luego me deberá venir el pesar, el dolor, por ejemplo, pues los mismos atletas, las personas que van a los gimnasios, ellos experimentan muchos dolores. No es solamente ponerse allí con aparatos, es que al cuerpo le empiezan dolores y no solamente en el inicio. Cuando alguien no hace deporte y se va corriendo, por ejemplo, que sostenga una carrera sin parar, por ejemplo, por alguna urgencia y corre de aquí hasta la glorieta de la Rubio, lo más seguro es que mañana amanezca con dolor en las piernas y así esté, pues no sé si 4 o 5 días, posiblemente una semana. Eh, Le va a venir dolor, pero también si por ejemplo decide entrenar y empezar a moldear, digámoslo, el cuerpo, a someterlo a entrenamiento determinado con el fin de lograr algo, va a experimentar dolor. Es lo que pues imaginamos que sucede a los que están en un gimnasio y están haciendo uso de determinados aparatos. Ellos deben experimentar dolor para que pues también el mismo cuerpo les avise qué es lo que se está entrenando. No sé, yo no sé de esas cosas de ir a un gimnasio y hacer y que si el músculo tal o el otro músculo, pero sí podemos decir algo. El dolor que sienta la persona será determinante para decir si estoy entrenando el músculo que quiero entrenar. ¿Cómo me doy cuenta? Pues ya respondió con dolor. ¿Ven? Si no hay dolor, ¿cómo puedes saber que está entrenando ese músculo particular? Por ejemplo, como la gente que hace abdominales y empieza a hacer variantes de abdominales que hacen de lado, hacen de frente, hacen como media abdominal, todo eso, pues no sé de eso, pero pienso que tiene mucho sentido todo eso. No obstante, ¿cómo saber qué músculos está reforzando? Pues solamente hasta que experimenta el dolor ahí.
Por eso cuando corremos, al siguiente día amanecemos, decimos, no puedo subir una escalera. El dolor que tenemos, ese dolor muscular que surge, es el que nos avisa qué músculo fue el que trabajó. Para no decir, yo usé toda la pierna. Bueno, ese es nuestro dicho. Como corro, pues usé toda la pierna. Como mucho camino, usé toda la pierna. Así, pero no duele toda la pierna. No puede ser que alguien que corra al siguiente día diga, me duelen igual todos los músculos de mi pierna e incluso mis tobillos con la misma intensidad y los dedos, las articulaciones con la misma intensidad de este músculo de aquí. Si no analiza, puede decir que le duele la pierna, pero si se pone a analizar, dice, acá es más, acá es menos. Ya me di cuenta, el músculo que estuvo trabajando en esa carrera de urgencia que hice es tal músculo. Y entonces llega al entendimiento del músculo que trabajó. Y eso, pues, sobreentiendo, aunque repito que no tengo mucha información al respecto, pero entiendo que alguien que se entrena, pues debe llegar a cierto dolor para que él sepa, bueno, pues para saber, este músculo es el que estoy entrenando, porque su mismo dolor ya me avisó. El dolor del músculo es como si el músculo hablara y dijera, ya, quiero que sepas que me estás trabajando a mí, músculo tal. Eso es el sentido de cuando se hace el ejercicio. Pero esto lo decía porque cuando algo se quiere, debe haber limitación. Cuando algo se quiere lograr, tiene que haber en una medida sacrificio, tiene que haber, por ejemplo, renuncia a ciertas cosas. No se pueden tener las cosas de manera fácil sin sufrir nada. No es posible, sea la actividad que sea. Así como puede sufrir el cargador que debe trasladar cierto número de cargas en un diablito, por ejemplo, las personas que en los grandes mercados como la Merced trasladan cosas, pues nos imaginamos, cargan mucho, les debe seguir en una medida doliendo esa carga, pero hacen ese trabajo. No obstante, también, aunque haya quienes no carguen y hagan trabajo de otro tipo, pero se experimenta cansancio de otra forma. Por eso, con la misma mucha lectura, también duelen los ojos, también duele la cabeza. Porque, ¿qué es? Renuncia, así es la estructura de la vida. Y esto lo cito porque cuando Dios obra perfeccionamiento en nosotros, nos debe infligir dolor por la renuncia a ciertas cosas. Nos debe infligir sufrimiento porque vienen determinadas privaciones con el fin de que yo pueda lograr algo. El trato de Dios es así, no vemos que la Escritura señale otra forma. Queremos lograr algo, entre más alto quiero llegar, naturalmente más debo sacrificar. Si alguien entra a estudiar y dice, quiero ser un alumno de calificación promedio, pues va a estudiar de manera promedial. Ahora dice, quiero lograr un alto promedio porque me han dado una beca y no debo bajar de determinado promedio. Le va a implicar naturalmente más esfuerzo, más renuncia, va a tener que sacrificar sueño, diversión, relaciones sociales, no sabemos qué tantas cosas, pero va a haber una implicación de privación. El trato divino es así, como nosotros requerimos ser perfeccionados, Dios debe infligir sufrimiento y limitación a nuestra vida. Pero hay un resultado. En la evaluación final total se ve la alegría. Pero también, en la vida presente se manifiesta esta alegría, no de manera constante, porque los sentimientos los vivimos combinados. Hay tristeza, hay alegría, hay enojo y diversos sentimientos. Es decir, si por ejemplo de pronto nos toma la nostalgia, no estamos todos los días, todo el día con nostalgia. No se puede. Si alguien dice, de pronto me aborda la tristeza, hay momentos en que naturalmente no tendrá la tristeza. No puede ser así porque los sentimientos son pasajeros y se combinan. Cuando menos nos damos cuenta,
Puede alguien decir, yo estaba triste, no sé en qué momento dejé de pensar y ahorita me siento normal, o bien me vinieron al recuerdo ciertas cosas y ahora, lejos de sentirme triste, me siento, por ejemplo, alegre. Los sentimientos así se combinan, perdón, pero vemos algo aquí. En la vida presente se manifiesta esta alegría, pero también en lo venidero. Aquí en la vida presente, el hombre justo, apegado a la ley, tiene alegría, pero también debe tener tristezas por una razón sencilla, porque Dios, para perfeccionarlo, debe infligirle también sufrimiento. Lo necesita para ser perfeccionado, porque la misma escritura, el apóstol Pablo, muy entendido de esto, dice, es necesario que pasemos por luchas, por tribulaciones para entrar en el reino. Pero si no se tiene dolor, si no se tiene padecimiento, no se puede llegar a más. Por ejemplo, en la amistad, puede haber dos personas que se llevan bien, nunca se confrontan, sus relaciones así, llevadera. Pero empiezan las confrontaciones, empiezan las observaciones, mira, te he observado así, mira, tú no eres mutual, por ejemplo, conmigo, en casos, por ejemplo, no correspondes o de pronto eres de esta manera. Esas cosas empiezan a provocar tensiones, pero más adelante fortalecen la unidad. Así, si alguien quiere perfeccionar una amistad, debe pasar por el dolor. Si alguien debe perfeccionar la educación de sus hijos, debe pasar por el dolor incluso de corregirles, de confrontarles, porque la estructura de la vida así es. No hay algo de lo que, digamos, esto sin absolutamente ningún esfuerzo se puede conseguir. Las cosas no son así, la estructura de la vida no es así. Sí, la estructura de la vida es de esa forma. Queremos algo, entre más alto quiero llegar, el sufrimiento debe ser mayor. Sí, pero también, así como en el creyente habrá sufrimiento por el perfeccionamiento divino, también tendrá alegría. Esto está combinado. Por eso vemos a Jesús mismo. Se encarna siendo Dios, lo miramos en muchos momentos alegre, en momentos incluso sin hambre, con tristeza. En otros momentos, digámoslo, normal, tranquilo, ordinariamente. En otros momentos incluso enojado. Porque los sentimientos son así. Desde luego, Dios quiere que nuestros sentimientos vengan en sometimiento a su voluntad. Pero la Escritura entonces nos está diciendo con ello, de manera global, la luz del justo tiene alegría. Pero esto es de manera global. Esto no es por fases en la vida cristiana. Es como si trazáramos una vida, la vida cristiana y pusiéramos, por ejemplo, haciendo uso de aquí de alguna línea, digamos aquí, haciendo uso de este señalador, que dijéramos, esta es la línea de nuestra vida. Sí, pero si escojo, como digamos por azar, a ver esta parte de mi vida, a lo mejor se le pone lupa, se hace grande y se está pasando por una tristeza, pero según Dios. Y ahí no está la alegría. Pero tal vez en otra parte hay mucha alegría, porque se está, digamos, por ejemplo, en un convite, o se está adorando al Señor y en ese momento se tiene alegría. Habrá otros momentos de la vida cristiana donde, por ejemplo, se pase incluso por decepción y se sienta suma tristeza. O en casos, por ejemplo, donde se vea el enojo. O en casos donde el creyente, pues le pregunten, ¿ahorita estás alegre? Pues no, pero tampoco estoy enojado. Es cuando decimos que estamos normal. Mira, estoy normal, ahorita pues no, alegre no, pero tampoco estoy enojado. Pero pensemos en una persona que se va a su trabajo, del día a día, ¿va? No está pensando ni en los beneficios del trabajo, ni en el pesar del trabajo y simplemente va. Pues no lo miramos ni alegre, pero tampoco lo miramos, por ejemplo, enojado ni triste. Simplemente está en una fase en la que muchos nos encontramos, pero también esa fase no es constante. Entonces, no se debe pensar, desde luego, en esta metáfora, que el justo
todo el tiempo de su vida experimentará la alegría. Eso no puede ser la estructura de la vida, no es así. Él debe pasar por muchas tristezas. Él debe pasar también, pues seguramente por la nostalgia. Él deberá pasar incluso, por ejemplo, por el enojo. Pero pasará por sentimientos diversos porque parte de lo que Dios hace también en su trato al perfeccionarnos, pues es infligirnos dolor. Por eso la aparición del dolor, por eso la aparición de la privación y del sufrimiento, porque así es el trato divino. Sin embargo, esto visto de manera global, ya visto como toda la vida cristiana, decimos, hay alegría. Porque el creyente está en el Señor, está en Él, le pueden venir situaciones dificultosas, pero aún con todo eso, dice, tengo alegría, ¿sí? Después de todo, tengo alegría porque sé que experimento el trato perfeccionador de Dios para mi vida. Y entonces se sabe alegre. Pero está hablando el pasaje de el juicio global, ¿sí? Sí, porque repito, es metafórico. Es ya la evaluación global del creyente. ¿Qué hay con este hombre apegado a la ley en su vida? Bueno, ha tenido trato de Dios, sin duda. Ha tenido tristezas también. Ha tenido enojos también. Sí, pero la evaluación global es una luz que se alegra. A eso va este pasaje. Y con ello también una siguiente cuestión y última que quiero tratar, lo que tiene que ver con nuestro corazón. ¿Qué hay con esto? La alegría se experimenta, digámoslo, en lo temporal, pero también se experimenta en lo trascendente, en lo que está más allá de lo temporal, que es nuestro corazón. Por eso el creyente cuando dice, ya un día vendrá la alegría en los tiempos finales, cuando el Señor venga y todo se consume, él está en espera de una alegría final. Digamos que una alegría que se piensa que no está ahora, pero que estará plenamente adelante, en un futuro, cuando, por ejemplo, el Señor venga y todo termine. No obstante, ya hay experimento de una alegría en el interior del corazón. Aun cuando temporalmente se esté pasando por una situación de dificultad, ¿qué sucede en el corazón? Se tiene la alegría y el gozo de saber que se está bajo el trato y la guía divina. Si por ejemplo, no tomamos en cuenta esta cuestión del corazón, no podemos arribar a este pasaje. Podríamos decir, sí, en general, pues soy creyente, tengo el gozo. Pero ¿cómo se puede resolver? Tengo el gozo, pero ¿cómo es que tengo el gozo si ahora estoy en la tristeza? Si ahora estoy, por ejemplo, en algún enojo, por ejemplo, en algún, incluso digamos un enojo justificado, estoy ya sea pasando por la tristeza, por algún pesar, por algún enojo, ¿cómo es que si ahora no estoy experimentando la alegría, cómo puedo decir que en general tengo alegría si en ese momento estoy pasando específicamente en ese momento por una situación de tristeza? Eso únicamente se puede resolver pensando en que nosotros somos corazón. Aquí puedo temporalmente pasar por la tristeza, pero mi corazón estar gozoso. Y es allí donde arribamos a la enseñanza de esta escritura. Y es allí donde podemos decir, sí, puede venir la tribulación, puede venir el pesar, sí, pero esto no elimina la alegría o el gozo. Porque temporalmente, si está el gozo, no puede estar la tristeza. Temporalmente hablando, si está aquí la nostalgia, por ejemplo, la tristeza, no puede estar la alegría, porque son sentimientos, no se pueden combinar. No se puede decir, es que en el mismo tiempo estoy alegre y estoy triste. No, se pasa en los sentimientos, se va un sentimiento, se va otro, no podemos estar en ambos. Pero sí podemos decir esto, estoy pasando tristeza según Dios, pero en lo profundo de mi ser, en mi yo,
estoy pasando gozo. A este entendimiento solo podemos arribar si consideramos un corazón que trasciende, que está más allá de lo que somos. A ese yo corazón que somos más allá de la corporalidad que unos vemos de otros, más allá de ello. Entonces, solamente se puede experimentar eso en el corazón. Si no es en el entendimiento del corazón, nos encontramos con dificultades en las que tengo que decir, no puedo estar triste y estar alegre. Aunque diga yo que esto me trae alegría, este recuerdo me trae, me pone en la nostalgia, luego también me trae alegrías, no es que están los dos sentimientos ahí, es que pasamos de uno a otro. Eso sucede, no lo analizamos, pero tenemos algún recuerdo así, de pronto viene alegría, es porque paso a esta parte de ese recuerdo y ahí experimento la alegría. Y es fugaz, se va, paso a la tristeza. Es fugaz, paso a la alegría y así sucesivamente, porque los sentimientos son cambiantes. No es constante un sentimiento que se queda. Por eso hemos dicho en otras ocasiones, no hay tristeza para toda la vida. No hay alegría para toda la vida. Como si estoy instalado en la alegría desde hace 5 años sin cambiar ese sentimiento, eso es imposible. No es posible, se tiene que pasar por causa del perfeccionamiento que Dios realiza en nosotros, tenemos que pasar por situaciones también de dificultad. Por eso aquí en la Escritura se hace este comparativo. El justo, el hombre justificado por Dios, que como resultado de la justificación del llamado que Dios ha hecho, él se apega a la ley, tiene luz que se alegra. Contrario a ello, el impío no es un pagano, es un impío. Un impío está dentro de Israel, conoce la ley, pero no se ciñe amorosamente a ella. Él en muchos casos camina sobre la base de la autosuficiencia, porque el justo recibe justificación. El impío no pretende recibir la justificación. Él por su propio esfuerzo quiere buscar su felicidad. Si para él la felicidad es no haciendo caso de lo que dice la ley, pues no le hará caso a la ley. Busca su propósito. Y en ese sentido, como no tiene la previsión de la ley, como no ha hecho lo previamente necesario de vivir en la ley, pues la Escritura lo compara como aquel pues que está con su lámpara y en el momento en que más la necesita, se le apaga. Por eso así se ve. Y entonces a ese que se le apaga la lámpara, se le ve como alguien que no tuvo las debidas previsiones. ¿Y cuáles son esas previsiones? Pues las de la ley, de apegarse a la ley. Porque repito, el justo, siendo llamado por Dios y justificado, sabe de su condición, se apega a la ley. Pero el impío no toma en serio la ley. Entonces él no está buscando la justificación divina. Él está buscando hacer su propia felicidad. Él quiere ser feliz por su propio esfuerzo. Y entonces, ¿qué va a tener al final? Como no tiene la previsión de la ley, le vendrá que la lámpara se va a apagar. Incluso así, la misma Escritura en los Evangelios habla de la parábola de las vírgenes acerca de la luz. Entonces, la misma Escritura pues, nos enseña cuando no estamos debidamente parados en el Señor, vendrá la oscuridad. Y cuando menos lo pensemos, nos encontraremos en lo oscuro, sin ver. Así como podía pensar un hebreo, imaginemos, hermanos, en las rancherías donde se nos apague la luz, pues no se ve nada. No hay luz de ningún tipo. Incluso quien en su recámara cierra cortinas, todo, no ve nada, en la noche se para, se va cuidadoso de que no haya dejado algo por ahí, lo vaya a patear, a golpearse el pie o a tirar algo. Si gente toma agua de pronto en la noche, pone el vaso a un lado y gente por no mirar nada, y sin ellos quererlo, le pegan al vaso y lo tiran. Se ocasionan ellos mismos un accidente, cae agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Escritura por eso habla de esta manera, una comparación muy, muy sencilla. En este pasaje tenemos palabra
aunque no como en otros pasajes, porque Dios de pronto dice, hay tesoros, mira, entre los tesoros hay cosas de distinto valor. Este pasaje de pronto no lo hallamos tan impresionante como otros pasajes, pero nos recuerda cosas que requerimos en nuestra vida. Si no tenemos la previsión de la ley, vamos a sufrir el apagamiento de nuestra lámpara. Por eso ese título, ¿no? Encendido y apagado, tiene este sentido. Y esta luz, desde luego, para terminar, digo, esta luz está relacionada estrechamente con Cristo. Aunque el Antiguo Testamento no nos habla claramente de eso, da la promesa del libertador, pero en el Nuevo Testamento son constantes las comparaciones de la luz en relación con Cristo. La luz solamente se puede tener en Él. La luz no es independiente de Él. Por eso los hombres de la llamada Ilustración dijeron, vamos a estudiar, vamos a mirar por nosotros mismos, nos vamos a quitar la venda que nos dejó la religión y veremos por nosotros mismos. Intentaron independizar la luz de la persona de Cristo, de Dios. Entonces intentaron andar por senderos de luz, pero sin Cristo. Y la luz está estrechamente asociada a Cristo. Por eso vemos también en su misma vida hay alegría, ya decíamos, hay sufrimiento, hay enojo. El Señor pasa por todos esos sentimientos, de pronto con mucha hambre, de pronto sin hambre, porque así es la vida del creyente. Pero la luz, indudablemente, está estrechamente asociada a Cristo. No podemos separar y decir, a ver, Cristo es de este lado y la luz o para alumbrar este mundo o incluso para analizar esta estructura del mundo o intentar analizar estas leyes que están en el mundo, lo hemos de hacer separadamente con respecto a Cristo. Eso no se puede. Toda luz procede de Cristo. Toda luz procede de Cristo. Por eso incluso la misma Escritura nos habla, un día veremos cara a cara. Ahí está la misma figura de la luz. ¿Por qué podemos ver? Pues porque hay luz. No puedo ver a alguien si no hay luz. Y luego pensemos, decía, en aquel tiempo. Se apaga la lámpara, se apaga el fuego de la lámpara, no se ve nada. Cuando nos ha tocado, por ejemplo, pues, que nos toca viajar a las rancherías y está solo el campo, no se ve nada en la noche. No se ve nada, no se puede caminar, no se distingue el sendero por la falta de luz. Bueno, toda luz está asociada a Cristo. Cuando el hombre no tiene su previsión en Cristo, no puede ver correctamente. Por eso los mismos proverbios dicen, el impío tropieza y no sabe en qué. El impío no sabe en qué tropieza o con qué tropieza. Es decir, cae, o dice más bien, el impío cae y no sabe en qué tropieza o con qué. Se da su caída, pero él ni siquiera sabe qué es lo que sucedió, porque es como alguien, se compara con alguien que no tiene la luz de la lámpara. Y en ese sentido, pues la Escritura remata con algo impresionante. Dice en el Salmo 37, volteé hacia atrás, vi al impío que florecía y de pronto ya no era. Su luz se fue. Su luz se fue. Por eso ahora hasta los investigadores del espacio dicen, hay tales zonas, no hay luz. Investigan, hacen teorías del universo y por eso ahora a los muchachos incluso se les llega a hablar de estos denominados agujeros negros. Es que hay inexistencia de luz. Y entonces se dan teorías y explicaciones, algo debe haber. Pero desespera, trae pesar el hecho de decir, es que no hay luz, no podemos ver qué es lo que está pasando detrás de aquella estrella, detrás del horizonte, no hay manera de ver. El hombre sin la luz de Dios está perdido. Pero la luz nunca se puede separar de Cristo, ninguna luz. Necesito la luz para ver, es en Cristo. Necesito la luz para aclarar incluso cuestiones matemáticas, físicas, químicas, psicológicas, económicas, etc. Necesito una luz estrechamente asociada a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.